Sí, muy buenas tardes. En esta tarde quiero eh, compartirte más de la palabra de Cristo, de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta tarde quiero compartirte cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y vemos que entre samaritanos y judíos no se llevaban en aquella época. Y en aquella época, pues, para un judío o un samaritano, al verse juntos, pues había algo en ellos que cada uno tenían diferente forma de pensar, forma de vivir en cuanto a sus costumbres, a cuanto a lo que sus creencias, a cuanto a su religión. Pero aquí en esta historia, en esta palabra, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, comienzan a entablar un diálogo, una conversación. Y cuando llega Jesús en el pozo de Jacob, se encuentra con una mujer que sacaba agua. Y Jesús se acerca, a lo mejor Jesús se sentó y Jesús le dijo que le diera agua. Y pues esta mujer decía: ¿cómo es posible de que tú me pides aguas? Entre samaritanos y judíos no se llevan. Entonces, esta mujer le decía a Jesús que pues no había quizá alguna amistad entre ellos. Había una separación, había una división entre samaritanos y judíos. Pero aquí nos encontramos que Jesús rompe con toda aquella religión mosaica, rompe con todo aquello. Y Jesús le dice: si tú me pidieras agua a mí, yo te daría. Y de esa agua es agua de vida, es agua de salvación. Y la mujer le dice: Señor, pues no tienes con qué sacarla. Y Jesús le dice simplemente, sencillamente: si tú me pidieras agua, yo te daré de beber. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Y jamás vas a volver a probar esa agua. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, hablando con esta mujer, teniendo compasión de esta mujer, hablando a su corazón, hablando realmente, era el momento de que la palabra del Señor llegara directamente al corazón de esta mujer. Y esta mujer pues se queda así, pues no tienes de dónde sacarla. ¿Cómo es posible de que me vas a dar agua? Entonces Jesús, tratando con ella, con esta mujer, y Jesús le dice, pues le tocó primeramente lo que es conocer a Cristo, lo que es experimentar la gracia de Cristo, lo que es experimentar su perdón, su amor, su misericordia, su gracia. Y esta mujer, pues viendo a Jesús y Jesús viéndola a ella, y de repente llegan los discípulos que habían ido a comprar de comer. Habían ido y se quedaron callados, se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba tratando con esta mujer, tratando realmente en cuanto el propósito de salvar, de rescatar, de redimir a los perdidos. Y vemos que ellos se quedaron y nada más observaban y oían lo que Jesús hablaba con esta mujer. Y le dice Jesús a esta mujer: bueno, ve, llámale a tu marido. Y la mujer le dice: no tengo. Dice: has dicho la verdad. O sea, esa mujer fue sincera. Dice: pues cinco maridos has tenido y el que vive contigo no es tu marido. Y esta mujer pues le cayó el 20, esta mujer quedó sorprendida. Oye, pues ¿cómo sabe? ¿Cómo se enteró? Nadie sabe que había tenido 5 maridos y con el que viviera el sexto. Vivía con él, pero no era su marido. Y Jesucristo, teniendo una plática personal con ella, y esta mujer le dijo: oye, pues me parece que tú eres el profeta, o eres el Mesías. Y Jesús le dice: pues yo soy el que habla contigo. Y entonces esta mujer pues nosotros sabemos que ha de venir el Mesías y Él nos va a declarar todas las cosas. Lo que dijeron los profetas, lo que dijeron aquellos hombres, que vendría el Salvador del mundo. Y Jesús le dice: pues yo soy el que habla contigo. Y esta mujer se quedó callada
y creyó en la palabra y fue a compartir lo que Jesús le había dicho. Y dice la escritura que pues esta mujer se fue y los discípulos se quedaron quietecitos, porque ese es el amor de Cristo. Vemos dos casos diferentes en la escritura, que cuando Jesucristo le trajeron a aquella mujer que la habían sorprendido en pecado, la traían, la exhibieron a aquellos hombres. Vemos dos casos diferentes. La exhibieron y le decían, y aquellos que habían exhibido a esta mujer, o sea, no se vayan a confundir, estoy hablando de la mujer adúltera, para que la otra fue la de la samaritana, y esa es la mujer adúltera que la traen y la exhibieron. Y Jesús, hablando con la mujer samaritana, él nunca la exhibió, él directamente le habló a su corazón. Y aquellos hombres, en la ley de Moisés dice que fue sorprendida y es digna de morir, es digna de que la apedreemos. Y Jesús se hincó y escribió y se levantó y miró a la mujer. Todos se fueron sus acusadores y vemos realmente el amor de Cristo. Estos hombres se fueron y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? No, pues ninguno, Señor, todos se fueron. Pues ve y no peques más. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor eterno, ese es el amor que sobrepasa todo pensamiento, que sobrepasa todo esto. ¿Por qué? Porque vemos que Cristo nos ama. Dice la escritura que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, mas el que no los confiesa, pues no. Dios lo que quiere es misericordia. Mismo dice la escritura: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a transgresores. Jesús vino a salvar, a rescatar, a redimir, a darnos vida eterna, a darnos salvación, a darnos de su gracia, a darnos de su amor. Por eso nosotros predicamos el amor de Cristo. Predicamos a Él y le damos la gloria a Él. Las vidas, las almas son para Cristo. Nosotros solamente somos los vasos, los instrumentos. Ni tú ni yo vamos a convencer a la gente. Jesús, el Espíritu Santo, va a convencer al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Ese es el amor verdadero, el amor de Cristo. Jesucristo te ama. Jesucristo tiene un plan para tu vida. Jesucristo quiere poner tu nombre en el libro de la vida. Así como puso en aquel último momento de aquel malhechor que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Ese es el amor de Jesucristo. En el último momento Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de que nosotros recibamos el perdón, de que nosotros recibamos la gracia de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es tan importante recibir a Cristo. La religión no te va a cambiar. La religión no te va a cambiar. El único que te va a cambiar es Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso te predicamos esta palabra. Es el evangelio, que Jesús te ama. Jesús te salva. Jesús tiene planes para tu vida. Pero necesitamos tener a Cristo. Uno de los discípulos decía: muéstranos el Padre. Y Jesucristo le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros conocemos a Jesús. Si hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre. Y si hemos visto a Jesús, hemos visto al Padre. O sea, que nosotros conocemos de Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso es tan importante recibir a Jesucristo. Porque a Dios le interesa, Dios le importa salvarte, rescatarte. Para Dios no hay nada imposible. Por eso decía el apóstol Pedro: arrepentíos y convertíos. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras rebeliones. Entonces ese es el amor de Cristo. Y entonces ese es el amor que Dios tiene para salvar y rescatar. Dios, no hay nada imposible para que tú cambies. Y Dios tiene un plan para tu vida. Yo en esta tarde te comparto este mensaje que Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Alza la honra, la gloria, la alabanza al que es digno, al que es santo, el Dios todopoderoso. Le alabamos, le exaltamos y glorificamos el nombre de Cristo Jesús.
A Él sea la honra, la gloria. Señor, te alabamos. Yo oro por tu vida. Señor, salva a esta gente. Rescátale, Señor. Perdona sus pecados, sus rebeliones. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos purifica. En el nombre de Cristo Jesús, si tú recibes a Cristo Jesús, dice la Escritura, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo Jesús, Jesucristo vuelve a poner un nuevo corazón. Jesucristo pone un nuevo corazón en tu vida para que tú escuches su palabra, escuches su voz y seas una nueva criatura. Dice la Escritura que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y en esta tarde es necesario recibir a Cristo, nacer en el Espíritu, porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y el que es nacido de la carne, carne es. Y tú necesitas tener un encuentro con Jesucristo para que nazcas en tu corazón, vuelva ese nacimiento, así como en aquel día que Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del Espíritu y del agua no puede entrar en el reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace Jesús en tu corazón. Jesús cambia tu corazón, cambia tus pensamientos, cambia tu actitud, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de vivir. Y necesitas recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Cristo, esa es la palabra que nos lleva al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Y en esta tarde te comparto este mensaje, esta palabra, la palabra que es sobre toda palabra, este mensaje que es sobre todo mensaje, este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que toda rodilla se ha de arrodillar, los que están en el cielo y encima de los cielos, debajo de la tierra y encima de la tierra. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, y este evangelio será predicado a todas las naciones. Todo va a ser predicado este evangelio. Entonces nosotros hacemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, no para que tú me veas, no para que yo tú ves el vaso en mi vida, pero la gloria es para Cristo. Predicamos el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, el nombre que es Jesucristo, y nosotros solamente somos los instrumentos para llevar esta palabra, la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que tiene poder, la palabra que nos ilumina, que nos levanta, que nos restaura, la palabra que nos lleva hacia la vida eterna. El nombre de Cristo Jesús, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Padre Santo, tú eres digno, Señor, de suprema alabanza, de suprema adoración. Los cielos cuentan tu gloria, cuentan tus grandezas, Señor. Te alabamos sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu familia, sea en tu hogar, sea desde donde te levantes. En el nombre de Cristo Jesús, recibe esta palabra. Sigue predicando la palabra de Cristo. Sigue anunciando las buenas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús. Y nosotros seguimos compartiendo este evangelio de hace 2000 años, que vino a darnos vida, vino a darnos salvación, vino a darnos perdón, vino a darnos libertad en nuestras vidas. Y la verdad te va a hacer libre por la palabra de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Amén y amén.